Bien, vamos a la palabra de Dios. Allí el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 en adelante. Palabra de Dios. Éxodo, capítulo 17, versículos 8 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón, Hur, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran jóvenes tuvieron que estar frente a una pelea aunque no querían. No sé cuántos de ustedes alguna vez iban hacia la escuela y se atravesaba a alguien y usted iba limpio, iba cuidadito, la ropa, las maletas, los libros, usted iba pensando en llegar temprano y de repente alguien se le atravesaba en su camino. No sé cuántos de ustedes le pasó eso. No sé cuántos de ustedes en la escuela, cuando estamos hablando hace 40 años atrás, que muchas veces, no sé si en sus países así era, pero se vendía la merienda en la escuela. Y llegaba el horario de las 9 de la mañana y allí se hacía una fila, pero siempre había un oportunista que cuando veía que tú comprabas la merienda, él compraba la suya, se comía la de él y no le alcanzaba y quería comerse la tuya. No sé si ustedes alguna vez pasaron por esa experiencia, o tal vez en la misma familia eran como 11 hermanos y siempre había uno que quería apoderarse de las cosas de nosotros y ahí se formaba entonces la pelea. Yo pienso que todos nosotros de alguna manera hemos enfrentado a alguien o alguien se ha enfrentado a nosotros. Yo recuerdo una vez que iba para la escuela, eran como las 12 del día, yo estaba corriendo para llegar temprano porque a la 1 iban a tocar el timbre. Si tocaban el timbre, eso significa que me iba a quedar fuera, y entonces cuando pasaba toda la actividad inicial, pasaba, pero pasaba con una tardanza. Y a mí no me gustaba que llamaran a mis padres para quejarse de que había llegado tarde, y ese día yo iba con mi hermana corriendo para la escuela, pero corriendo. Y de momento encuentro a alguien que se me atraviesa. Pero muchas veces nosotros medimos, ¿no? Cuando alguien se atraviesa para pelear, uno mide distancia, uno mide tamaño, y este me llevaba un tramo así. Y yo recuerdo que yo le dije, déjame tranquilo, si tú quieres cuando salgamos de la escuela peleamos, pero ahora quiero estudiar. Y mi hermana entonces decía, deja a mi hermano tranquilo que se va para la escuela. Dijo, no, yo quiero pelear. Y volvimos a decirle, somos cristianos, no queremos pelear, que queremos estar en paz con nadie. A mí los padres míos me enseñan a no pelear, a ser amigos. Y dice, yo quiero pelear. No, ni modo entonces, porque ya me agarró la maleta y me la tiró al piso. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar dar? No, para nada. Y yo sé, yo estaba pequeño, no estaba bautizado todavía, así que no me lo tomen como pecado. Yo sé que lo medí, como era más alto que yo, y se acercaron como 4 más. Yo dije, ahora se pone difícil esto, y no eran 4 más a mi favor, sino en contra mía, peor todavía. Y entonces miré así por alrededor como buen observador y vi una piedrecita que tenía casi el tamaño de mi mano y dije, esta es la mía. Y dije, al primero que se me asome, esa va a recibir una pegada tremenda. Y me acerqué así, me hinqué como si no quería las cosas,
me puse la piedra aquí detrás y ¿quieren pelear? Sí, queremos pelear. Arriba, ¿quién es el primero? Y Zapata, no, que y le hice, sábada. Bueno, ya, ahí se terminó la pelea. La pedrada le dio en la mano y de la mano salió él. Después entonces quiso el otro, no, ya, déjalo. Empezó a soltar sangre por la mano, eso fue un problema. Pero la realidad es que me salvé, ese día me salvé. Y hermanos, es triste, nosotros muchas veces no queremos pelear. Y cuando ya uno es cristiano y experimenta lo que es el cristianismo, menos todavía uno quiere pelear. ¿O a poco sí? No, uno quiere estar en un ambiente de paz y tranquilidad. Eso mismo le sucedió a Israel. Israel estaba, después que pasó la experiencia de la roca, ahora se dirigían hacia Refidim. Y se habían entonces acordado de ese momento de la roca, del agua que salió de la roca, y ahora Amalek se le aparece a Israel y quiere pelear Amalek contra Israel. Versículo 9 del capítulo 17 de Éxodo. Y dijo Moisés a Josué, bueno, si quieren pelear los amalecitas, escoge varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, ¿en dónde? En mi mano. Versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Pero a mí me llama mucho la atención esta parte de la historia. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué pasaba con Israel? Prevalecía Israel. Oh, pero a mí me daba mucha tristeza, más cuando Moisés bajaba sus manos, ¿quién prevalecía? Yo pienso que nosotros tenemos enemigos que están constantemente queriendo pelear con nosotros. Diariamente tenemos enemigos. Hay un enemigo que se llama orgullo. Ese enemigo constantemente quiere pelear contra mí y muchas veces me vence. Hay otro Amalek que quiere pelear en contra mía y hay veces que me vence, y son las situaciones económicas. ¿Cuántas veces encontramos familias que no les alcanza con lo que se les da o con lo que le gana o con lo que la persona gana? No les alcanza la entrada a la familia, y entonces esa situación de que no alcance se puede convertir en un enemigo que me quita la tranquilidad. Y cuando el enemigo Amalek económico está entrando a nuestro hogar, entonces pensamos que la solución es ganar más dinero. Y la solución no es ganar más dinero, sino disminuir los gastos. Hay otro Amalek que se llama enfermedad, que también está atacando al pueblo de Dios. Hoy cuando veníamos para acá, estaba mi mamá hablando con alguien y entonces comienzan allí a conversar y esta persona le dice, ¿sabes qué? Haroldo murió. Y Haroldo estaba enfrentando casi ya como más de 6 meses una terrible enfermedad. Y cuando hablo de Haroldo, tal vez ustedes no lo conocen, pero Haroldo era un muchacho que casi nace el mismo mes que yo. Y no solamente que nace el mismo mes que yo, sino que nos criamos prácticamente juntos. Él se vino para la República Dominicana, yo me vine para acá, pero la realidad es que él estuvo pasando más de 6 meses una terrible enfermedad y hoy tristemente Haroldo falleció. Y entonces llamaron a mi mamá para decirle esta noticia, y es realmente triste cuando el Amalek de la enfermedad y la muerte llega a nosotros. También existe el Amalek de las situaciones de familias.
Hoy en día la familia forma parte no solamente de la iglesia, la familia forma parte de la sociedad y muchas veces también nosotros nos vemos involucrados en situación de una familia. Hay veces que hay incomprensión entre hermanos. Hay veces que hay incomprensión entre hermanos. Otras veces hay incomprensión entre esposa y esposo. Otras veces hay incomprensión entre la suegra y la nuera. Hay veces que hay incomprensión entre el suegro y el yerno. Pero realmente hay situaciones hoy en día de familia y la familia por enfrentar estas situaciones no vive en paz. Y esto se puede convertir en un enemigo para nosotros, se puede convertir en un Amalek de hoy en día. Otros están enfrentando el Amalek miedo. Por cualquier cosa tienen temor, cualquier cosa les quita el sueño y muchas veces la persona experimentar el miedo como consecuencia, muchas veces viene entonces la depresión y vienen todos los amigos de la depresión como la ansiedad y otras tantas enfermedades más. Hoy en día algunos enfrentan el Amalek de la falta de perdón. Hoy en la mañana nosotros nos sentimos felices en la iglesia de Tyler, fue un hermano a predicar. Y este hermano, una de las cosas que decía era lo siguiente, que muchas veces nosotros como padres necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos. Y él lo decía así, dice, hay veces que por el nivel tan alto que nosotros como pueblos tenemos, muchas veces queremos exigirle a nuestros hijos que tengan la misma altura que nosotros tenemos. Pero para decirle a nuestros hijos la altura que debe tener, hay muchas maneras de decirlo y hay muchas maneras de que nuestros hijos alcancen un nivel espiritual aceptable. Pero en muchas veces y en muchas ocasiones, como utilizamos recursos y métodos para que nuestros hijos crezcan, hay veces que utilizamos el método de la fuerza. Hay veces que utilizamos el método de la imposición. Tienes que ir a la iglesia. ¿Qué hora es? No, hoy es las 7 de la mañana. Hay necesidad de que te levantes hoy sábado a las 7 de la mañana. El muchacho está durmiendo y muchas veces realmente debe estar cansado. Pero llegamos a la cama del muchacho y tal vez con un beso, un abrazo, le decimos, por favor, te puedes levantar para ir a la iglesia. Hay veces que no logramos ese recurso y hay veces que le decimos, ¿sabes qué? Hoy es sábado y no te vas a quedar aquí en la casa. No, que yo estoy cansado. No, te vas conmigo a la iglesia. Y hay veces que sí, hay veces que esa es la manera que nosotros proyectamos y nos comunicamos con nuestros hijos, o nuestros hijos están recibiendo un mensaje de imposición y ese mensaje de imposición es semana tras semana, meses tras meses. Los muchachos se van criando en un ambiente de presión y al mismo tiempo de exigencia. Y algo que pudiera ser tal vez saludable para él, como venir a la casa de Dios, no lo ve como algo natural, algo realmente bonito, sino que lo ve como una imposición, de manera que el muchacho está esperando tal vez cumplir los 18 años, los 19 años, tener libertad económica, pero no solamente se va de tu lado, sino también se va de la iglesia. Y en ocasiones no quiere ni saber ni de la iglesia, no quiere saber de ti, ni de la casa, y se va hasta para otro estado para que tú nada tengas que ver con él. Y yo pregunto, ¿es correcto? Otros hoy en día están enfrentando el Amalek de la incomprensión. Yo me he puesto a pensar en algo. Me gusta ser bien observador. El lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos hoy en día debe ser bien entendible.
La comunicación debe ser algo, yo diría, crucial para una relación fructífera. Ejemplo, si yo me comunico con mi esposa, yo sé que yo debo de tener cierto nivel de comunicación de manera de que ella me entienda lo que yo le quiero transmitir, ¿ok? Ahora, al mismo tiempo, ella debe tener un nivel de comunicación que yo sea capaz de entenderla a ella. Pero fíjense qué cosa más bonita. La comunicación, que es un don que Dios nos ha dado, cuando tú te comuniques con alguien, tú no solamente vas a expresar tus sentimientos y tus emociones, sino que al mismo tiempo deben haber cierto tipo de patrones de conducta para que ese mensaje sea entendible. Cuando te comuniques con alguien, especialmente con tu pareja o con tus hijos, mírale directamente a los ojos. Algo bien curioso, les voy a decir algo. ¿Ustedes quieren descubrir un chismoso, un mentiroso que está diciendo mentira? Cuando usted hable con él, va a mover los ojos hacia la izquierda. Sí, hermana, sí, hermano, no son de la iglesia, ¿ok? Son del mundo. Sí. Pero usted ve que está moviendo los ojos hacia la izquierda. Eso me lo dijeron. Dice, cuando tú ves una persona que quiere conversar contigo y te está diciendo la verdad, la persona te va a mirar a los ojos, pero no va a desviar la vista, porque sabe que está prestando completamente atención. Pero hay veces que nosotros hablamos, no así directamente, hablamos de pasada. Sí, está bien, todo está bien. ¿Entendiste lo que te quise decir? Sí. Y después entonces regresa. ¿Y qué me dijiste? ¿Se dan cuenta? Entonces, este elemento de la comunicación, tristemente se está convirtiendo en un enemigo nuestro y de nuestras relaciones. Porque si nosotros no sabemos comunicar lo que nosotros queremos transmitir, ¿cómo entonces la persona va a hacer lo que nosotros realmente queremos? También está el Amalek de la frustración. ¿Qué es frustración? ¿Se entiende esa palabra? ¿Qué es frustración? ¿Qué es sentirse frustrado? A ver, ¿qué es sentirse frustrado? No conseguir, muy bien, triste, no conseguir ¿qué? Lo que quiero. Ejemplo, ¿qué quiero yo? Quiero este púlpito. Quiero el púlpito, ¿verdad? ¿Cuánto vale el púlpito? $10. Híjole, ¿cómo le hago para conseguir los $10? Me gustó mucho el testimonio de la hermana que tuvo a mitad de precio, pero hay veces que no está a mitad de precio. ¿Y cómo lo consigo? ¿A quién le pido prestado $10 para comprar el púlpito? Bueno, llego a casa de la persona que tiene dinero, oye, préstame ahí $10 para comprar un púlpito. Mira, no tengo. Y entonces voy a casa del primo, tampoco tiene. Voy a casa del vecino, tampoco tiene. Y ya al final consigo a alguien que me dice, ahí tienes los $10, cómprate el púlpito. Y ya voy contento para la tienda a comprarme el púlpito. Y cuando llego a la tienda, ya. ¿Y cómo se siente uno? Uno dice, wow. Y en ese momento uno empieza a hacerse preguntas, ¿y por qué no lo conseguí antes el dinero? Y esto, lo otro. Y ya uno va y después entonces aparece otra cosa, gasta el dinero que le prestaron, y entonces después tiene una deuda, no consiguió el púlpito. ¿Y a dónde vamos a llegar? Y así hay muchos hoy en día, que están caminando, unos parece que están bien, pero por dentro lo que están es con un nivel de frustración porque no consiguieron lo que desearon. Ahora, ¿quién tiene culpa de eso? El pastor de la iglesia tiene la culpa. ¿A coger la culpa del pastor? No, nadie tiene culpa de eso. El esposo. ¡Ay! No conseguí el público. Y empieza ahí el problema. Y entonces ella que querías hacer las enchiladas ricas, ni las hace y si las hace mal, porque hay un nivel de frustración tremendo. Hermano, para nada. Para nada. Dice, entonces vino Amalek y peleó ¿contra quién? Contra Israel en Refidim, y dijo a Moisés, a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek,
Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Entonces las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces la solución no es pelear directamente, aunque Josué lo estaba haciendo. Hay una acción que nosotros debemos de hacer que va a resolver el problema de la enfermedad. Hay un recurso que Dios nos está dando que va a resolver el problema de la familia. Hay un recurso que Dios nos está dando que va a resolver el problema del perdón. ¿Sabemos nosotros perdonar? ¿Sabremos nosotros perdonar? ¿Qué cosa es perdonar a alguien? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Olvidar. Es olvidar, no tener sentimiento con otra persona. Perdonar es completamente ¿qué? Señor, perdona así mis faltas. Tú sabes que hice muchas faltas en este día. Ay, Señor, perdóname porque ya viene el sábado y yo quiero que llegue el sábado sin tener ningún pendiente con nadie. ¿Así oramos nosotros? No quiero tener ningún pendiente con nadie porque llega el sábado. Y Señor, cuando llegue el sábado yo quiero estar en paz contigo y con todo el mundo, porque yo tengo la lección de escuela sabática, Señor, y yo no quiero sentirme con ningún tipo de situación que pueda impedir que tu Santo Espíritu me pueda usar. En el nombre de Jesús, amén. Pero en ese momento me acuerdo que Raquelita me pidió perdón por algo que hizo contra mí, y yo no la perdoné. Y entonces me arrodillo de nuevo y Señor, y entonces Jesús te dice, cuando tú estés orando y pidiendo perdón, me estés pidiendo perdón a mí, y tú te acuerdas en ese momento que Raquelita te hizo algo, allí deja esa oración, levántate y ve dónde está Raquelita y dile, Raquelita, ¿qué pasó entre nosotros? No pasó nada, un abrazo. Mira, perdóname por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, pero ok. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Ok. Borrón y cuenta nueva. Entonces me regreso a la posición y digo, ay Señor, qué paz tengo en mi corazón el saber que ya Raquelita me perdonó. Ahora yo le pedí perdón y así como yo la perdoné también a ella, ahora Señor perdona todas mis faltas y todos mis pecados. Y entonces en ese momento experimentamos una paz tremenda. ¿Por qué? Porque yo perdoné ya a quién. Pero hermanos, tristemente hay veces que cometemos un error, pedimos perdón y todavía se está recordando ese error. Puede convertirse en un enemigo. Moisés estaba sentado en la cumbre ya, con las manos levantadas, y entonces Aarón y Hur vieron que las manos de Moisés se cansaban, y cuando las manos de Moisés se cansaban, entonces prevalecía Amalec. Y entonces Aarón y Hur dijeron, bueno, para que no se cansen las manos de Moisés y de una vez Josué acabe de pelear y destruya a Amalec, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es levantar las manos de Moisés hasta que se ponga el sol. Y dice la palabra en el versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de ¿qué? Entonces, hermanos, ¿cuál es el remedio, la solución para combatir a Amalec? ¿Cuál es la solución? Alzar las manos. ¿Y por qué necesitamos alzar las manos? ¿Por qué necesitamos alzar las manos? Para tener firmeza. ¿Para qué más?
para recibir poder. ¿Para qué más necesitamos alzar las manos? Para agradecer también. ¿Por qué necesitamos alzar las manos? Para vencer. ¿Ustedes no tienen enemigos? ¿Ustedes no tienen enemigos? Miren, Dios no nos da la capacidad a nosotros. Fíjense lo que les voy a decir. Dios a nosotros nos veda esa capacidad que tiene Dios de leer el corazón. Esa capacidad Dios no la otorga a los mortales, porque si con las cosas que tenemos estamos sufriendo, imagínense que nosotros tengamos la capacidad de leer los corazones. Entonces, para evitarnos a nosotros sufrimientos, Dios veda, fíjense cómo les digo, Dios veda esa posibilidad que tengamos de leer los pensamientos de otros, para protección de nosotros mismos. Y para que nosotros de alguna manera no veamos a las personas más allá de la imaginación que pudiéramos nosotros tener, para que de alguna manera en ese aspecto nosotros tengamos paz. Entonces, Dios vela esa posibilidad. En el retiro pasado de familia, el pastor decía que Cristo tiene la posibilidad de leer los corazones. Y decía él lo siguiente: Cristo tiene la capacidad de leer los corazones, y cuando él entraba a la sinagoga, fíjense, cuando él entraba a la sinagoga, ¿con quién se encontraba Jesús allí? Con los fariseos. Y es como una computadora virtual, ¿no? Que se pone allí en la pared. Estaba sentado, ejemplo, un fariseo allí que quería matar a Jesús, y se ponía en la pared allí, automáticamente Cristo leía todos los pensamientos, todos los rencores, los odios que esa persona tenía. Y no era uno solo. La sinagoga estaba llena de fariseos. Cuando Cristo entraba el sábado, según dice Lucas capítulo 4, versículo 16, que era su costumbre, Cristo lo primero que veía era la cantidad de esos fariseos que estaban pensando mal en contra de él. Y aún esto, decía el pastor, no limitaba a Jesús ir a la sinagoga conforme a su costumbre todos los sábados. La única manera que nosotros tenemos de poder vencer a Amalek es levantar, ¿qué cosa? Levantar nuestras manos ¿a quién? Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir con las manos levantadas? Hoy en día, ningún adventista del séptimo día se puede dar el lujo de pasar el día sin estar en contacto con la palabra de Dios. No te lo puedes dar, porque Amalek viene cuando menos tú te lo piensas y te va a dar por la parte más sensible de tu cuerpo. Amalek es un enemigo que conoce tu debilidad y te va a atacar por tu lado más débil. Ahora, ese lado más débil que yo tengo, cuando yo tengo mis manos alzadas o mis manos levantadas, desciende entonces el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien fortalece esa parte débil que yo tengo. Por tanto, como dice Pablo, cuando yo alzo las manos, por cuanto soy débil, Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, me hace fuerte. Su Espíritu hace un escudo alrededor mío para que ninguna lanza, ninguna bala, ningún proyectil pueda llegar a mí y me pueda desanimar. Pero eso solo se logra cuando yo tengo mis manos alzadas, símbolo de pedir al cielo que se abra para mí y para que el cielo baje y realmente
comience el cielo a pelear en contra de mis enemigos. Pero si yo no levanto las manos a través de la palabra de Dios, vamos a quedar expuestos a ser derrotados. Anoche yo conversaba con mis ancianos de Tyler y les decía lo siguiente: el pecado no viene y te deshace o te derriba en un día. No. El pecado es como resultado de algunos elementos vitales en mi experiencia espiritual que yo de alguna manera no los tomo presente y los ignoro. Si yo ignoro ese primer paso que yo debo de hacer en las mañanas, de abrir la Biblia y simbólicamente alzar mis manos al cielo, yo estoy dando el primer paso a la apostasía. Si yo no me arrodillo y comienzo a hacer una oración intercesora, yo no tengo mis manos levantadas, yo tengo mis manos caídas, y esa posibilidad de tener las manos caídas me expone a mí ante el enemigo para que realmente me destruya, no solamente me venza, sino que también me destruya. ¿Quién era Amalek realmente? ¿Quién era Amalek realmente? ¿Quién era Amalek? ¿Cuál era el propósito realmente de Amalek? Yo les voy a leer aquí lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, la solución es fácil. ¿Es levantar qué? Levantar las manos. No podemos levantar las manos solamente. Yo pregunto, ¿será tan difícil levantar las manos? Yo me he dado cuenta de algo. Cuando yo no estudio la Biblia, cuando yo no tengo una vida devocional, las cosas que yo quiero lograr, se me duplica el tiempo que yo quiero alcanzarlo. Ahora, cuando yo en las mañanas hago mi devocional, estudio mi Biblia, hago mi oración, Dios añade, Dios me da las cosas sin yo tener que batallar tanto. Y hay veces que eso es lo que sucede. Nosotros necesitamos entender que la victoria simplemente está en la dependencia que nosotros tengamos de Dios. Si nosotros dependemos de Dios, diariamente Dios nos va a estar dando constantemente victoria. Si nosotros dependemos de Dios, abajo la depresión. Abajo la depresión. Si nosotros dependemos de Dios, abajo la frustración. ¿Sentimientos de frustración? No. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios, es decir, dice Mateo 6:23, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Es decir, no tienes, hay veces que nosotros tenemos 70 años, y yo con el respeto que tienen las hermanas, hermanos que tengan esa edad, pero hay veces que no son los de aquí, ¿ok? Yo quiero aclarar bien. Pero hay hermanos de 70, 80 años que se aferran a algo. Y yo quiero esto, pero si yo me aferro a esto, yo estoy pensando como un niño de 2 años. Papi, regálame esa bicicleta. Ay, papi, dame esa bicicleta, dame esa bicicleta, dame esa bicicleta. ¿Por qué te vas a aferrar? Tú tienes que pensar y decir: Señor, en mis planes está comprar ese atril, ese pedazo de madera.
pero hágase tu voluntad. ¿No es más fácil entonces que en las mañanas cuando nosotros nos levantemos y hagamos nuestro culto, pongamos ante Dios las necesidades que nosotros tenemos? Y una vez que nosotros presentamos nuestras necesidades a Dios, le decimos, Señor, esta es la necesidad que yo tengo, esto es lo que yo deseo, pero Padre, yo necesito que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y entonces cuando uno pone los planes de nosotros, tus planes, mis planes, ante Dios, para que Dios los observe y forme parte de ese proyecto, entonces Dios, cuando Él quiere y como Él quiere, añade las cosas cuando uno menos lo espera, porque uno no está confiado en la habilidad que tenemos. Uno está confiado en el poder de Dios. Y cuando actuamos así es mucho más fácil, duramos más, hay menos posibilidades de un infarto a miocardio, hay más posibilidades de reír, hay más posibilidades de pasar tiempo de calidad con la familia, hay más tiempo de pasar tiempo atendiendo necesidades de otros, hay tiempo para predicar el evangelio, hay tiempo para todo, porque tú has puesto a Dios en primer lugar con una acción de levantar nuestras manos al cielo. Yo tengo aquí una nota de Elena de White. Híjole, la viejita que tanto amo y quiero no se puede equivocar. Y ella dice lo siguiente: cuando se habla acerca de los planes que uno tiene, ella aconseja muchas veces, ¿saben lo que aconseja la sierva de Dios? ¿Sabe lo que aconseja la sierva de Dios? Cuando muchas veces los planes que uno tiene no están acorde a la voluntad de Dios. Ella dice así, sencillo, dice ella, déjalos. Dice ella, déjalos. ¿Por qué entonces nosotros podemos dice, nuestros planes no son siempre los de Dios? Así lo dice ella. Puede suceder que Él vea que lo mejor para nosotros y para su causa consiste en desechar nuestras mejores intenciones, como en el caso de David. Pero podemos estar seguros de que bendecirá y empleará en el adelanto de su causa a quienes se dediquen sinceramente con todo lo que tienen a la gloria de Dios. Si Él ve, fíjense, que es mejor no acceder a los deseos de sus siervos, compensará su negativa concediéndoles señales de su amor y encomendándoles a otro servicio. En su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que nos comprende mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. No permite que pasemos por alto los deberes sencillos pero sagrados que tenemos más a mano. Muchas veces estos deberes entrañan la verdadera preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Pero hay que tener paciencia, hay que tener sabiduría. Yo no puedo ser más sabio que Dios. Y fíjense qué lindo está esta última parte. Dice ella, no permite que pasemos por alto los deberes sencillos pero sagrados que tenemos más a mano. Muchas veces estos deberes entrañan la verdadera
preparación indispensable para una obra superior. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Esta semana hablaba con un muchacho y una de las cosas, hay veces que casarse es sencillo, ¿no? ¿Cuántos entienden que casarse es sencillo? Casarse es sencillo. Lo más difícil es mantenerse casado. Pero casarse, Willy mismo ahora agarra el carro, se va para Dallas y se casa. Eso es sencillo. Con Mary, ¿ok? Pero mantenerse casados, esa sí es la más difícil. Y entonces uno siempre está preocupado por su rebaño, por sus ovejas. Y hay veces que uno quisiera que un muchacho joven se case. Eso es lo que más yo quiero, que un muchacho de 20 años, 30 años, se case. Y estábamos conversando con este joven. Y entonces yo le decía mi preocupación. Y él me dijo, pastor, Dios ya me dio un regalo. Yo dije, ¿cómo que Dios te dio un regalo? ¿Ya te concedió la varona que tanto deseas? Dice, no. Yo hoy mismo en la mañana estaba leyendo y Dios me dio un regalo que dice, debes seguir esperando. ¿Debes qué? Yo les digo algo, hermanos, pelear contra Amalek no es fácil, porque esto nos puede costar a nosotros no solamente la vida, sino también la salvación eterna. Pero hay una recomendación que Dios nos da aquí en esta mañana, en esta tarde, y es que nosotros dependamos de Él. Porque cuando nosotros dependemos de Dios, es mucho más fácil. Cuando nosotros llegamos al distrito, teníamos la iglesia de Tyler, que hacía casi un año que no se iba a usar, que no se estaba usando. Ya ven que aquí ustedes no tienen un templo, ya tienen uno, ¿verdad? Bueno, allá tenemos nosotros otro templo y un terreno. Y ya nos iban a cobrar, la ciudad nos iba a cobrar como $18,000 por no usar durante todo un año el santuario. Y entonces ese fue el regalo que me dejaron, ¿no? El pastor que estaba anteriormente hizo un trabajo extraordinario. Y ese fue el regalito que él me dejó. Pastor, ahí le dejo un regalo. Le dejo dos regalos. El mortgage de $3,500 de la iglesia y esta que si no se renta o se alquila o se vende en un mes le van a cobrar $18,000. Y así me lo decía, con mucho respeto, ahí tiene un regalito especial. ¿Qué uno va a hacer? Y yo decía, ay Señor. Y el Señor me decía, ¿tú no querías pastorear? Ahí tiene. Nada, no tanto. El Señor me dijo, tranquilo. Y yo lo que hice fue orar. Fue lo que hice. Y no solamente orar, sino trabajar, ocuparme. Cuando usted tiene una situación así, no pelee contra el enemigo. La mejor manera de pelear es orando. Amén. Yo le dije, Señor, yo me voy a encargar entonces de predicar el evangelio. Me iba desde Dallas. Venía aquí, ¿se acuerdan los hermanos? En su casa estuve, en casa de la hermana Juanita también estuve. Salía de aquí me iba para Marshall, de Marshall me iba para la casa. En un mes gasté $3,000 de gasolina. En un mes le puse al carro 3 meses, 22,000 millas. Le puse al carro en 3 meses. Y era para Nacogdoches, y era para aquí, para allá. Y entonces se acercaba la fecha ya límite. Y decía, bueno Señor, yo estoy ocupado en tu obra. Encárgate tú de la iglesia y de todos los pagos que hay que hacer. Y de momento me llama alguien y me dice, pastor. Digo, sí, soy alguien que quiere alquilar su iglesia. Digo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo podemos hacer para sentarnos y conversar acerca de cómo rentar el templo? Y entonces allí nos pusimos de acuerdo y se lo comuniqué a la junta de iglesia. Y entonces ya cuando íbamos a firmar el contrato, los hermanos me dijeron, pastor, no, así no. Yo, hermanos, son $18,000 que nos van a cobrar.
Dice, vamos a hacerlo a la manera de Dios y usted, la mejor manera, pastor, y no es por nada, usted si quiere lo hace, pero ya por tantas cosas que hemos visto, necesitamos que todo sea bajo el auspicio de la conferencia. Ay, hermano, qué manera de enojarme yo. Pero bueno, siempre mantuve la calma. Ustedes saben, la calma. Y dije, vamos a perder, decía yo, vamos a perder un chance. Nos van a cobrar $18,000. Decía, pastor, mire, nosotros somos los líderes de aquí, usted puede hacer lo que usted desee, pero por favor atienda nuestra súplica. Vaya a la conferencia. Yo le dije, hermanos, van a poner un seguro de $1,000,000. ¿Cómo van a pagar esa gente eso y vamos a perder los clientes? Pastor, por favor, vaya a la conferencia. Y siempre me dijo el pastor que me aconseja a mí, me dice, escucha siempre a tus líderes. Y dije, ok, vamos a escucharlo. Fui para la conferencia, pedí toda la aplicación y yo dije, vas a ver lo que va a pasar. Y le entrego a estos hermanos el contrato. Y cuando ellos ven, nos pusimos de acuerdo en el precio, todo. Y entonces me preguntan, ¿podemos nosotros sacar nuestro propio seguro, cualquier tipo de seguro? Yo les dije, no, ustedes leyeron bien la hoja. Y cuando leyeron la hoja vieron un seguro de $1,000,000. Y entonces dice, no se preocupe que vamos a hacer todo lo posible por... Y me dice, ¿y si no lo logramos obtener? Digo, bueno, no hay renta, así de sencillo. Como al otro día me llama y me dice, pastor, ya conseguimos el seguro de $1,000,000. Dije, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Fíjense, muchas veces lo más fácil es lo que no se hace. ¿Ok? Muchas veces lo más fácil es lo que no se hace. Si nosotros hacemos como Moisés, que elevó sus manos a Dios y comenzó a rogar junto con Hur, junto con Josué y junto con Aarón, si ellos no hubieran hecho eso, tal vez no hubieran alcanzado una victoria tan rotunda en un solo día, porque dice la palabra de Dios que al ponerse el sol ya Amalek había sido completamente destruido. Ahora, yo te he mencionado todos estos Amalek modernos. La pregunta que te hago en esta tarde es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Ya te mencioné todos los Amalek que pueden llegar a tu vida. La pregunta que te hago en esta tarde es, ¿qué vamos a hacer?